Buenas tardes, hermanos queridos. Una alegría saludarles desde mi hogar en este día miércoles. En este preciso momento, nosotros estaríamos en nuestros templos participando de algunas de nuestras reuniones habituales de mediados de semana. Eh, la iglesia ya tiene como tradición santa, podemos decir, de reunirnos los días miércoles en una reunión de oración, de testimonio y de estudio de la palabra del Señor. Pero ante la contingencia que nos afecta como iglesia, acá en Chillán y en Chile, y en verdad en el mundo entero, la iglesia y el mundo, del avance vertiginoso de esta pandemia mundial que trasciende fronteras, como es el coronavirus o el COVID-19, estamos permaneciendo en casa, obedeciendo las instrucciones y las orientaciones que han emanado de la autoridad central de nuestro gobierno. Quisiera en esta tarde referirme brevemente a una temática bíblica que es recurrente en la palabra del Señor y que sobreabunda y que es un tema realmente maravilloso. Me refiero a las promesas de Dios. En la epístola segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice el Señor a través de su siervo que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder, esto es, el Espíritu Santo, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, Dios en Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Quisiera quedar hasta ahí. En verdad, las promesas del Señor son, como lo dice Pedro, preciosas y grandísimas, de alto valor y son enormes, y en número se cuentan por miles en su santa palabra. La pluma inspirada en este maravilloso libro titulado Promesas de los últimos días dice algunas declaraciones muy lindas, cortitas. Borrar las promesas divinas de la palabra sería como eliminar el sol en el cielo. No habría nada que alegrara nuestra experiencia como cristianos y como iglesia peregrina que somos. Damos gracias a Dios, por lo tanto, que su palabra, aun cuando sabemos que es un libro donde hay historia, donde hay instrucción de leyes, donde está temas proféticos, temas históricos, hay epístola, hay evangelio, hay libros de profecía, hay libros poéticos, pero fundamentalmente la Biblia es un libro de promesas. Y por eso damos gracias a Dios. Y la mensajera de Dios continúa diciendo, dice que en toda la extensión de nuestro sendero Dios siembra las flores de sus promesas para iluminar y embellecer nuestro viaje, ¿cierto?, hacia la patria celestial. Cuando contemplamos las promesas de Dios podemos hallar consuelo, esperanza y gozo, porque ellas constituyen las palabras del infinito. Y en verdad, como en algún momento mencioné, hay eruditos que han estudiado el tema de las promesas y me interesó uno de ellos que llegó a descubrir que había de manera explícita, es decir, escrita por los diferentes mensajeros de Dios, 3.700 promesas. Pero cuando miramos algunas declaraciones donde implícitamente, es decir, en el pensamiento del autor y entre líneas, el asiduo lector de la palabra descubre también otras promesas que están presentes allí en el mensajero que Dios escogió. Y queridos hermanos, hay promesas relacionadas en primer lugar con compañía. El Señor Jesús, después de su resurrección y al aparecerse a los discípulos, les dijo: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Y le entregó la comisión evangélica, le dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y le entregó, ¿cierto?, lo que implicaba el cumplir la comisión. Y finalmente dice allí Mateo 28:20, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, allí el Señor le recordó a sus discípulos que ante la enorme responsabilidad que el Señor le estaba confiando, Él no los iba a dejar solos, que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y allí, en ese marco, aparece esas palabras maravillosas que registra el escritor Lucas en el capítulo 24 y en el versículo ya 49
donde Cristo le habla a los discípulos y le dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Una de las promesas más grandes, después de la gran promesa que nuestro Dios le hizo a nuestros primeros padres, de que enviaría un libertador para librarnos del poder del pecado y de la muerte y del imperio y de la tiranía del enemigo, es decir, la promesa de un Mesías libertador. Después de esa promesa, la mayor de todas las promesas es la que nosotros esperamos que debe cumplirse en plenitud, como es, ¿cierto?, la promesa del Espíritu Santo que debe venir sobre todos los que esperamos estar en pie en el día de la venida del Hijo del Hombre, o los que esperamos, si el Señor nos llama al descanso, morir en el Señor. La promesa de que el Santo Espíritu está con la iglesia, que la cuida, que está completando la obra del Salvador en nosotros, que está preparándonos para santificar nuestra vida, preparándonos para que en nuestro carácter se refleje el carácter de Cristo, para que podamos algún día, por la acción del Espíritu Santo, ser sellados para la salvación y para la vida eterna. Qué promesa más maravillosa. Pero también nosotros encontramos promesa de protección. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo he enviado mi ángel para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El salmista más adelante le dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En esa promesa tenemos que confiar, que nuestro hogar, nuestra vida, donde quiera nos movamos, o ahora al estar permaneciendo en estas cuarentenas, ¿cierto?, de precaución para no exponernos a contagios de esta amenazante pandemia, ¿cierto?, el coronavirus, nosotros tenemos que confiar en la promesa del Todopoderoso, de que Él guarda nuestra vida, Él es nuestro guardián, y es la garantía de que a pesar de todo tipo de amenaza, sea enfermedad, o sea cualquier otro ataque, nosotros estamos bajo la poderosa protección del Señor. Pero también tenemos promesa de ayuda. El Señor nunca nos ha pedido que Él lo aceptó por nosotros. Hay responsabilidades que Él nos ha comisionado que debemos cumplir, pero en nuestra débil mano y en nuestra limitada fuerza, Él promete ayudarnos. Y aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ahí está la ayuda fiel y oportuna del Señor. Y por eso nosotros tenemos que confiar en la promesa de ayuda del Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Querido hermano, estimado amigo, ¿podríamos encontrar en este mundo un ayudador de la calidad de nuestro Señor? Ciertamente no. Por eso es hora, especialmente en estos momentos que nos toca vivir, hacer que nuestra vida contemple a Cristo, centrar nuestra atención en Cristo, entrar en una relación muy cercana y muy personal con el Salvador, porque en verdad Él siempre es fiel y siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos y para pelear nuestras batallas allí donde nosotros no podemos tener éxito frente al poderoso enemigo. En la vida nos toca pasar días lindos, días de gozo, días primaverales, días de realización en diferentes etapas de la vida, pero también hay días de invierno a veces, días duros, días donde tenemos que enfrentar de repente adversidades, problemas de diversa índole, de repente una enfermedad, o de repente la pérdida de trabajo, o de repente algún conflicto sentimental, o de lo que fuere, de cualquier naturaleza. Pero allí está el Señor para traernos ante la aflicción, ante la turbación de la vida, consolación a nuestro corazón, con sus fieles y sus maravillosas promesas que Él nos ha dejado, ¿cierto? Que en su palabra se cuentan por miles. Y también hay promesas de salud. ¿Cuántas personas están enfermas en el mundo? Bueno, he leído a varios autores que dicen que aproximadamente un 70% de las personas tienen alguna forma de enfermedad.
a veces psicosomáticas, a veces mentales, a veces físicas, a veces de otra naturaleza, pero la peor de todas las enfermedades, ¿cierto?, en el plano espiritual, es el pecado. Pero tenemos un Dios que se ha comprometido, ha prometido perdonar los errores de sus hijos. En algún momento, a través de Isaías, su siervo, dice él: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso es Dios. Él está dispuesto a perdonar a sus hijos, y lo dio todo. Pagó la máxima prueba de su amor y de su perfecta justicia en la vida misma de su Hijo. Él cargó un día mi pecado simbólicamente en la vida sin mancha de su maravilloso Hijo, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos asegurado una promesa de perdón para todo aquel que, reconociendo que ha errado delante del Señor, puede ir confiado ante el trono de la gracia y encontrar socorro, auxilio en Cristo para dirigirse a Dios con la seguridad de que su oración será atendida allí tras el velo en el santuario donde mora nuestro Señor. Pero tenemos también promesas de sanidad. Hay personas que están enfermas, muchas enfermedades. ¿Y cuántas veces nuestro Señor, cuando estuvo en este mundo, hizo milagros en favor de tantas personas enfermas? ¿Recuerdan ustedes el momento aquel cuando Eliseo, siervo de Dios, le mandó a decir a Naamán, el sirio: ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio? Y aun cuando Naamán, cierto, no recibió de buena forma el mensaje del siervo de Dios, y él argumentó diciendo: bueno, miren la orden extraña que me da que yo vaya y me sumerja en el Jordán. Yo podría hacerlo en el río Habana o en Farfar. ¿Y acaso esos ríos de Damasco no son tan limpios o más limpios que las aguas del Jordán? ¿Por qué tendría que hacer eso? Finalmente, cierto, el siervo de Naamán le dijo: pero señor Naamán, ¿por qué no atiende a la sugerencia, al consejo del profeta de Dios? Y finalmente él se dio, ¿verdad?, a atender el consejo del siervo del Señor, y fue a las aguas del Jordán, se sumergió, dice, 7 veces, y a la 7ª vez su lepra desapareció de su cuerpo. Bueno, Dios tiene poder para sanar hasta la enfermedad más profunda, la lepra, como lo hizo con Naamán, de acuerdo a la indicación del siervo del Señor. No sucedió así con el caso de Ocosías, que se relata en el primer capítulo de Segundo de Reyes, el relato de él, donde él mandó un mensajero a consultarle al dios de Ecrón, si es que había sanidad para su enfermedad que él tenía. Y el Señor le dijo a Elías Tisbita que le mandara un mensaje diciendo que por haber buscado auxilio y sanidad en un Dios que no existe, como era el Dios de Ecrón, ¿cierto?, haber caído en la idolatría, habiendo tenido la luz de Dios, el Señor le dijo a través de Elías: no sanarás de tu enfermedad. En algún momento el Señor preguntó a través de Jeremías: ¿hay bálsamo en Galaad? Por cierto, hermano querido, por cierto, amigo, hay bálsamo para todos los hijos del Señor, que fían en Él, que creen en Él, que le buscan humildemente, que en humilde oración suplican para que una sanidad, un milagro de Dios pueda ser hecho, si es así la voluntad del Señor. A veces el Señor puede decir, tal vez, espera un poco, o de repente la voluntad soberana y sabia del Señor puede ir en una dirección distinta, pero el Señor tiene poder para sanarnos de toda enfermedad. Yo quiero detenerme un poquito aquí en este punto. El Señor tiene poder para librarnos del coronavirus. El Señor tiene poder para librarnos del COVID-19, que es una amenaza para muchos. Sabemos que en algunos países ya han fallecido algunos de nuestros hermanos. Hemos sabido también que algunos ministros de Dios han perdido la vida, especialmente en España. Pero nosotros tenemos que confiar de que en este momento nosotros estamos
al amparo del Dios Todopoderoso. Y eso tiene que darnos a nosotros tranquilidad, seguridad y paz. Y no tenemos que tener, ¿cierto?, turbación, ¿cierto?, en nuestra vida. Pero también tenemos, por sobre todas las cosas, promesas de restauración de nuestra vida. La seguridad que debe tener nuestra alma, que el que comenzó en nosotros la buena obra la acabará, la perfeccionará hasta el día cuando Él nos venga a buscar. Él comenzó su obra de restauración en nosotros y esta continuará firme y adelante. Y llegará la hora definitiva del regreso de Cristo con nosotros. Él volverá a buscarnos para llevarnos al hogar que nos prometió. Ahí está la promesa de salvación y de vida eterna para todos los que acepten a Cristo como Salvador personal. Hay muchas otras promesas de sabiduría, de renovación de fuerza, de luz, de apoyo, de bendición en el trabajo, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, quedémonos en este momento con un Dios que promete acompañarnos, en un Dios que promete protegernos, en un Dios que promete traer ayuda, alivio a nuestra, a veces, nuestra agitada vida, el Dios que promete consolarnos, un Dios que promete perdonarnos, darnos vida y vida eterna, promete salud y restauración para nosotros y promete llevarnos al hogar como Él lo prometió. El apóstol Pablo en Colosenses 1:6 nos dice que debemos vivir y estar ahora persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día cuando Él regrese por nosotros. Que el Señor verdaderamente nos bendiga y que podamos vivir vidas tranquilas en medio de un mundo que está turbado y atemorizado por la triste realidad que nos afecta. Un grande abrazo, que las bendiciones del cielo sean grandes y no debemos olvidar jamás que es fiel el que prometió y que Él cumplirá su promesa, la mayor de todas, la que está por delante, junto con la promesa del Padre que enviará su Espíritu para completar su obra en nosotros y a través de la Iglesia hacia el mundo. El Señor dice a través de Pablo, porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Esa es la mayor de todas las promesas que está por delante. Que el amado Salvador, aquel que lo dio todo por nosotros, hasta su vida para darnos derecho y opción a tener acceso al perdón y a la restauración de la vida y a la vida eterna, Él volverá por segunda vez a buscar a todos los que le esperan. Eso es lo más importante de todo ahora, estar tranquilo, confiado de que el Señor está con nosotros y si su voluntad es que alguno de nosotros tenga que ser contagiado, allí estará su mano para orar su buena obra y para revelar su voluntad para nosotros, porque más allá de todo la voluntad del Señor es nuestra eterna salvación. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, junto a tu familia, allí en vuestro hogar, y también a todos los amigos que escuchen este mensaje. Un grande abrazo y que la bendición del Señor sea con todos. Amén.